buenas tardes tengan todos ustedes en este día tan especial en el cual nos encontramos de fiesta porque estamos celebrando la libertad en Cristo y la bendición de ser mexicanos. Saludamos a todos los aquí presentes y a aquellos a quienes a través de las diferentes plataformas digitales nos acompañan en esta hermosa tarde. Sean todos bienvenidos. Como nación mexicana, este es un tiempo de celebración. Celebración por la bendición que Dios nos da de ser una nación libre y soberana. Esta celebración se realiza a través de una remembranza nacional sobre lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, la cual también se viste de colores patrios, verde, blanco y rojo. En este año 2023 celebramos el 213 aniversario del inicio de independencia de México como nación, a través de nuestro grito de alegría, de nuestra conciencia alrededor de este hecho, de nuestra reflexión sobre la importancia de este momento histórico que se vivió. La parte más importante en medio de esta celebración es el pueblo nacional, el cual en su imitación intensa de aquellos que hace 213 años supieron hacer suya la batalla por la soberanía nacional. Como hijos de Dios, este no es un hecho aislado, dado que recordamos nuestra libertad comprada a precio de sangre, ahí en la cruz del Calvario, donde fuera consumada la demanda justa por nuestras rebeliones. Hoy celebramos la independencia del enemigo, quien nos tenía sometidos bajo el poder del pecado y de quien éramos esclavos, sin poder siquiera hacer algo al respecto. La palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por gracia que nosotros somos salvos. Hoy celebramos a nuestro Redentor, llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de gratitud, pero también con mucha reverencia. Celebramos y recordamos el gran mérito de nuestro libertador, a través del cual podremos nosotros llegar delante de nuestro Dios, de nuestro Padre, delante de quien Él nos presenta justos y sin mancha delante de Él. Voy a invitarle que se ponga de pie en esta hermosa tarde y así podamos en este tiempo hacer una oración a través de la cual nosotros podamos darle gracias a Dios porque podemos estar juntos, pero también dándole gracias por esa libertad que nos ha dado como nación mexicana, pero también esa libertad espiritual a través del dominio del pecado que hoy no tiene más poder sobre nosotros. Oramos. Amado Dios, queremos agradecerte en esta hermosa tarde la oportunidad que nos das de estar reunidos. Tu palabra dice, Señor, que cuando tu pueblo se reúne, es ahí donde envías, Señor, bendición y vida eterna. En esta tarde nuestro corazón rebosa de gratitud al reflexionar, Señor, sobre el momento histórico que como mexicanos, Señor, hemos transitado acerca, Señor, casi de 213 años. Gracias, Señor, por la provisión de una patria libre y soberana. Pero también, Señor, nosotros queremos agradecerte por nuestro sumo sacerdote, por nuestro libertador, por nuestro abogado. Señor, gracias por Jesucristo tu Hijo, a través del cual nosotros podemos, Señor, acercarnos delante de tu trono confiadamente, con gozo, con alegría, con regocijo, pero con reverencia, mi Dios. Gracias por este tiempo. Rogamos, Señor, que tú te glorifiques, Padre, a través de este tiempo en el cual, Señor, a través de los cánticos, a través de la exposición de tu palabra, a través de la convivencia, Señor, nosotros queremos honrarte y glorificarte. Rogamos, Padre, que cada uno de nuestros hermanos, Señor, en, Señor, unidad, en alegría, Señor, también puedan, Señor, alegrarse, Señor, con gratitud en su corazón por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias te damos por ese amor incondicional mostrado en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, oramos y te lo pedimos. Amén.
Y es así, mis hermanos, como en esta tarde nos acompaña el mariachi Son de Cristo. A través de las cuerdas y nuestras voces proclamemos nosotros junto con ellos las maravillas de nuestro Dios a través de cánticos y nuestras palmas. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bienvenidos. Muy buenas tardes, hermanos. Hoy estamos festejando una noche de libertad, Iglesia Sinaí, de este lugar. Nosotros somos el mariachi Son de Cristo. Traemos unas bonitas canciones, alabanzas para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? 1, 2, 3. Y esas palmas. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Sí, Señor. Sí, vámonos. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Gloria a Dios. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Amén. Gloria a Dios. Esas palmas para Cristo, que se escuche. 1, 2, 3. Que se escuche ese grito mexicano. Cántela con nosotros. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Como dice, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá
Ayúdanos a vivir como si hoy fuese nuestro último día sobre esta tierra. Pero sobre todo, Señor, te pedimos por esa gente que no te conoce. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y hoy esta noche estamos celebrando una noche, una tarde de libertad, porque el Señor nos hizo libres, libres del pecado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarles otra bonita canción para todos ustedes y honrando el nombre de nuestro Dios. Hoy por medio del canto de la alabanza estamos exaltando el nombre de nuestro Dios hoy en esta tarde. Amén. Al agarrar las manceras no se vale de divisar hacia atrás. Vámonos, muchachos. 1, 2, 3. Al agarrar las manceras, afiánzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltees para atrás. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen destino te está esperando el final. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Nunca rechaces llegar. Sí, Señor. Sadrach, Mesach y Abednego ordenanzas recibieron que se debían de inclinar. Su corazón valeroso les exhortaba diciendo a quién debían de adorar. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen amigo te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Nunca rechaces llegar. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Nunca rechaces llegar. Y Señor, el blanco que es Jesucristo, tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo
El mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrota. Por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre Cristo vivo puede más que un diablo pobre, diablo muerto. Y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Y esas palmas que se escuchen para Cristo esta noche. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios quien pueda igualarte, Señor. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. El que esté preparado, con él se irá hacia arriba, arriba hacia arriba, arriba y no hacia abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonito es cantarle al Señor. Sentimos su presencia, mis hermanos. Sentimos su presencia hoy en esta tarde, porque somos libres de cantarle.
voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Las palmas para el Señor hoy en esta tarde. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo en tu corazón. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Ya se movió. Sí, Señor, qué bonito. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo en tu corazón. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, ya se movió. Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo en tu corazón. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, ya se movió. Y esas palmas para Cristo. Sí, Señor, porque tú estás aquí presente y en esta tarde. Sí, Señor. Qué bonito. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Porque mi Señor tiene poder. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Porque mi Señor tiene poder. Mi Señor. Y esas palmas para Cristo. Sí, Señor.
gloria a Dios. Oh Señor, tu nombre es exaltado hoy en esta tarde. Claro que sí. Ya ven que se escucha ese grito mexicano. Ahí vamos a estar calentando más adelante. Así es que yo lo que digo, mis hermanos, mariachis son de Cristo. Sí, Señor. Dejamos el lugar. De celebración, denle ese aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él es digno de toda la gloria y todo reconocimiento. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el declarar el carácter independiente de México como país. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, quienes constituyen nuestra norma de fe y conducta cristiana. El Salmo 119, verso 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el libro de Juan, en el capítulo 8, su verso 31, dice así la escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es así como a través de la palabra de Dios nosotros celebramos esa libertad que obtenemos a través del conocimiento de quién es nuestro Dios. El Señor Jesús dijo: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces tú vas a ser verdaderamente mi discípulo. Y es así como en esta tarde tomamos este tiempo en la reflexión de la palabra de Dios, esperando que Dios siga transformando nuestras vidas, redarguyendo nuestros corazones, animándonos. Y es como dejamos este lugar a nuestro hermano Isaías Trejo. Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Le voy a invitar a que vayamos al libro de Gálatas, en su capítulo 5, verso 1. Y mientras usted va a la palabra, hoy en día podemos escuchar la palabra libertad. El hombre habla, el hombre lucha, el hombre muere, el hombre hace diferentes leyes, el hombre invierte demasiado dinero con algo que nosotros el día de hoy es una palabra muy común, y es la libertad. Pero a la luz de la palabra nosotros podemos considerar cuál es la verdadera libertad. Yo le voy a invitar por favor a que vayamos al libro de Gálatas, ya le dije, capítulo 5, verso 1. Por favor, nos ponemos de pie y leemos lo que dice la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Puede leerlo usted? Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta tarde, Señor. Gracias por la vida, por la oportunidad que nos das de poder estar en esta tu casa. Tu palabra dice que mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de ella, Señor. Yo te doy gracias porque hoy nos das la oportunidad de estar en este lugar, Señor, para bendecir y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque como nación, Señor, hoy también tomamos un tiempo, Señor, en nuestra cultura para poder agradecerte. Gracias por estar en una nación en donde podemos alabarte y glorificar tu nombre libremente. Pero ahora, Señor, que queremos
meditar en tu palabra. Permite que sea tu Espíritu Santo, que sea, Señor, el poder de tu misma palabra la que traiga vida, la que traiga libertad y la que nos recuerde, Señor, que nuestra verdadera libertad está en ti. Señor, por favor, usa nuestras vidas para tu gloria, usa nuestras vidas para tu honra en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar y vamos a meditar en la palabra. Les decía yo hace un rato que como hombres, como parte de la humanidad, el hombre habla, lucha y muere por la libertad. Todos los hombres nacemos libres, según lo dice nuestra Constitución, como está consagrado en esos documentos de cada nación, y dice todos los hombres son libres. Y cuando hablamos de la libertad que se expresa en esa Constitución, pues nos habla acerca de una libertad de expresión. En nuestro país hay inclusive grupos que se levantan a favor de la libre expresión. Tenemos nosotros también la libertad religiosa de poder decidir en nuestro país, aún todavía, digo, con sus excepciones. Hay lugares en donde no hay una tolerancia a la religión, pero nosotros podemos encontrar que en la Constitución se garantizan todas esas libertades, inclusive necesidades de elección. Hablando de nuestros gobernantes, podemos hoy elegirles mediante un proceso democrático. Sin embargo, a la luz de la palabra, eso es lo que nos dice nuestra Constitución, lo que nos dice nuestro mundo donde nos desenvolvemos. Nos dice que todos los hombres nacen libres, pero a la luz de la palabra nos dice que todos los hombres nacen esclavos. ¿Se había dado cuenta usted de eso? Que todos los hombres nacemos esclavos. Entonces nos enseña que todas las personas que nacemos somos esclavos, y si como personas llegamos a identificar eso, gente que nos está viendo a través de la transmisión, yo creo que hoy tenemos una oportunidad de conocer una verdadera libertad. Yo me ponía a ver algunas cosas sobre la libertad, y una de ellas es de que hay una organización que ayuda a las personas que han cometido alguna falta delante de las autoridades y que hoy están pagando una condena en algún reclusorio. Y cómo es que ellos les dan la oportunidad de acercarse a sus familias, y por ejemplo mujeres que dejaron a sus hijos solos, digamos, porque tomaron decisiones que hoy las tienen en un reclusorio, se les da la oportunidad de que hoy puedan convivir con sus hijas. Inclusive hacen cumpleaños de 15 años de forma colectiva, les dan una sección del reclusorio para que ellos puedan disfrutar de esa fiesta. Y yo me ponía a pensar y decía, bueno, ¿cómo se sentirá la mamá que a lo mejor está con su hija y sí disfrutan esos 15 años, pero al final tiene que volver a su esclavitud, a esa esclavitud a donde está? Y yo creo que muchos de nosotros a veces así vivimos, pensamos que estamos en una libertad. Hay gente que hoy en día ha tomado decisiones en su libertad que los han hecho esclavos físicamente en un reclusorio, esclavos de un vicio, esclavos de las drogas. ¿Por qué? Porque dijeron, yo soy libre para decidir, pero en esa libre libertad se convirtieron en esclavos. ¿Se había puesto a pensar usted en eso? Que esa libertad con la que aparentemente el hombre funciona, realmente lo lleva a una esclavitud si Cristo no está en él. Y vamos a ir por favor al libro de Juan, por favor, en su capítulo 8, vamos a leer del verso 30 al verso 36. Libro de Juan, capítulo 8, verso 30 al 36, y aquí vamos a estar enfocándonos lo que resta del tiempo. Vamos a ir a otros versículos, pero vamos a ir regresando a esta cita, así es de que si puede ponerle por ahí un marcador, porque vamos a estar regresando recurrentemente a esta cita. Y dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 30 al verso 36, mientras usted lo busca, si pudiéramos ponerle algún tema en esta tarde a este mensaje, es: nuestra libertad es Cristo. Nuestra libertad es Cristo. Y cuando nosotros vamos a la palabra, vamos a leer el libro de Juan capítulo 8, verso 36.
Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Verdaderamente libres. Este contexto en el que se escribieron estas palabras, en el que se está narrando esto en Juan, fue un contexto en los últimos días de Jesús. Cuando Jesús ya había estado un buen tiempo con ellos, ya había hecho milagros, ya había hecho señales, ya había sanado enfermos, ya había hecho milagros extraordinarios. Cuando se da esta conversación con este grupo de personas, entonces realmente lo que ellos están diciendo: sabes que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú nos estás diciendo que tú nos puedes hacer libres? Si usted puso atención en los primeros versos, en el verso 30, dice: hablando él estas cosas, ¿muchos qué? Muchos creyeron. Dijo entonces Jesús a los judíos que ¿qué? ¿Que habían qué? Que habían creído. Y es que cuando nosotros hablamos de la libertad que tenemos en Cristo, una de las partes importantes es que nosotros le creamos, pero no en un nivel de creencia que yo creo que algunos hemos pasado por ahí o algunos estamos por ahí. Y el primer punto que me gustaría desarrollar es que es el camino a la verdadera libertad. ¿Cuál es el camino a la verdadera libertad? Hoy, en un contexto donde hablamos de libertad, viva México, realmente somos libres, cantamos canciones de libertad, pero ¿cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es el camino a la verdadera libertad? Y el primer punto es creer en Cristo. No una fe superficial, no una fe por conocimiento, no una fe que nos emociona, sino una fe que salva. El verso 30 y al verso 32 dice, una vez más lo vamos a leer: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En un diálogo, en este diálogo, en estos versículos, Jesús pone al descubierto la verdadera fe que tenían ellos. Hasta más adelante, si usted ha leído esta parte de la escritura, más adelante Él les llama que son hijos del diablo. Les dice a estos personajes que guardaban la ley, estos judíos que tenían mucho celo por la palabra. En pocas palabras, ellos están diciendo: nosotros sí creemos en Dios, nosotros sí creemos en Moisés, nosotros sí creemos, por eso es de que nosotros obedecemos las leyes, por eso es que nosotros hacemos y dejamos de hacer ciertas cosas, pero no lo suficiente como para reconocerlo como el Hijo de Dios, no lo suficiente como para creer que Jesús era el Mesías que había de venir. Y nosotros podemos ver algunas cosas de lo que Jesús podía identificar en la gente. Él decía: mucha gente creyeron porque vieron los milagros. Ustedes creyeron porque vieron que yo les di de comer. Ustedes creyeron porque yo levanté a los enfermos. Y veamos lo que dice Juan capítulo 2 versos 23 al 25. Y vamos a ver algunas de las ocasiones en las que Jesús dejó al descubierto el tipo de fe que estos personajes tenían. Y dice Juan capítulo 2 verso 23 al 25: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Muchos qué? Muchos creyeron en su nombre, viendo señales que hacía. Pero Jesús mismo, no sé qué, no se fiaba de ellos. Pregunta:
Si tú dices que crees en el Señor sí se ha de fiar en ti. Dice la palabra, a pesar de que muchos creyeron en Él, en su nombre, viendo las señales, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Entonces es posible que hoy estemos nosotros aquí diciendo que creemos. Es más, levante la mano. ¿Quiénes creen en Jesús? Levante la mano. Podemos estar aquí algunos que a lo mejor ni siquiera levantaron la mano y dicen, yo no necesito levantar la mano para decir que yo creo en Jesús. El punto es, ¿qué tipo de fe tiene usted? ¿De qué manera cree en Jesús? Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. El mismo Satanás, cuando tentó a Jesús, lo tentó con la palabra. Entonces, ¿qué tipo de fe es la que Jesús está dejando al descubierto aquí? Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, él sabía cuál era una fe genuina y cuál era una fe superficial. Seguimos leyendo en el mismo libro de Juan, unos capítulos adelante. Vamos al capítulo 6, por favor. Pero ahora vámonos al verso 14 y 15. Libro de Juan, capítulo 6, versos 14 y 15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Otra vez, gente que dijo, yo vi las señales, es más, lo querían hacer rey ya en ese momento. Pero si usted conoce la historia, ve que más adelante esta gente que lo quería hacer rey, inclusive esta gente que unos días antes de que fuera crucificado cantaban Hosana al rey que viene en el nombre del Señor, después lo querían crucificar. ¿Por qué? Porque era una fe que tenían de una forma emocional, una fe que lo que hacían todo mundo es lo que terminaban haciendo. Que hay que gritar, pues gritamos. Que hay que cantar, cantamos. Que hay que tirarse, nos tiramos. Pero no era una fe por conocimiento real del Señor. Y vamos por favor al libro de Juan capítulo 6, verso 60. Vamos a leer 3 versos, el 60, el 61 y vamos a leer el 66. Juan capítulo 6, ahí estamos, nada más hay que recorrer unos versos. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Vean a Jesús diciéndoles, ¿esto que les estoy diciendo les ofende? Dice, después, entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Otra vez, fe de a mentiras, fe de chocolate, dirían por ahí, que cuando salió el sol, cuando vinieron las pruebas, se derritió. Muchos de ellos al escuchar esas palabras tan fuertes, dice que empezaron a decir, dura cosa es esta, ¿quién la puede soportar? Pero Jesús, como conocía a todos, a mí me encanta ese Jesús, o sea, porque no se le iba una. Por aquí él estaba y por ahí había un grupito hablando diciendo, no, ¿quién va a aguantar eso? Y él decía, ¿a ustedes les ofende? Ese grupito que está allá, ¿les ofende? Se pueden ir si quieren también. Es un Jesús que como docente, como persona que se dedicaba a la enseñanza, estaba muy listo en lo que estaba diciendo, O sea, no dejaba que se le fueran ideas nada más porque sí. Libro de Juan, capítulo 12, vamos más adelante, al capítulo 12, por favor, verso 42. Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron. Vean, en el tiempo de Jesús, de acuerdo a lo que él hizo, dice que muchos gobernantes creyeron. Si usted cree que el impacto del evangelio, de la predicación de Jesús no llegó a grandes esferas, aquí nos dice la palabra, aún muchos gobernantes, en nuestro contexto sería muchos políticos, muchos gobernantes creyeron, dice en él. Pero ¿qué dice aquí?
pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Otra vez, creyeron, pero era una fe muy débil, una fe que al primer obstáculo ellos decían no, porque si manifestamos que creemos nos van a expulsar, no nos van a estimar en la sinagoga. Pregunta hasta ahorita, de lo que usted considera que es su convicción de creer en Cristo del Evangelio, ¿en qué momento usted se puede identificar como alguno de estos personajes? Es decir, la verdad, yo en este momento sí, como que a veces, pues no he dicho que soy cristiano, ¿verdad? Pero tampoco lo he manifestado. Me han preguntado, oye, ¿hay alguien diferente a la religión tradicional aquí? Y ni siquiera he tenido el valor para decir yo no profeso esa religión. Entonces Jesús dice, pero pues él conocía, no se le hace extraño, él conocía los corazones, así como conoce nuestros corazones hoy en día. No era una fe salvadora la que ellos tenían, era una fe superficial. Y quizá el día de hoy algunos tengamos esa fe superficial. Algún tipo de fe que no es la que agrada a Dios. Nosotros necesitamos una fe salvadora. Vamos al libro de 2 de Corintios, por favor, capítulo 13. Verso 5. Y si de estos personajes, de estos relatos que nosotros hayamos visto, podemos decir, bueno, era una fe que entonces no era lo que Dios pide para que sea una fe salvadora, entonces ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que a mí me agrada de la palabra del Señor, que no solamente nos diagnostica, sino también nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos dice a dónde tenemos que caminar. Y el libro de 2 de Corintios capítulo 13 verso 5, ¿qué nos recomienda aquí? ¿Qué nos dice? ¿Qué recomendación nos hacen? ¿Qué dice? Examinémonos o examinaos nosotros mismos, si estáis ¿qué? En la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estéis reprobados. ¿Qué dice el apóstol? Examínate si tú mismo estás en la fe o quizás estás en una fe de mentiras. Oye, Isaías, pero yo tengo más de 15 años reuniéndome en la iglesia, ¿cómo voy a tener una fe de mentiras o una fe emocional? Bueno, yo no sé cuánto tiempo tú le consideras que estos como se les llamaba, maestros de la ley tenían en el tiempo de Jesús, pero por lo que dice la historia es que a los judíos desde los 5 años se les enseña la palabra del Señor, el Pentateuco, que ellos lo tienen que aprender de memoria. Ahora imagínense, para ser ya maestro de la ley, no sé cuántos años ellos tenían. Entonces, si tú con tus 5, 10 años, 15 años crees que eso es suficiente, bueno, yo creo que no, el tiempo no determina esa parte. Pero ahora, bueno, entonces nos estás hablando de que hay una fe que Jesús está descubriendo de los fariseos. Ya el libro de Corintios nos dice que nos examinemos. La pregunta obligada es, entonces, ¿qué características tiene que tener esta fe? ¿Están de acuerdo? Esa tenía que ser la pregunta, porque si no podríamos decir, bueno, entonces examínese, vámonos a nuestra casa y continuamos. No, pero ¿cómo voy a examinar? ¿Cómo puedo comparar que está bien la fe en donde estoy o no? Vámonos rápido, por favor. Y el siguiente, ¿qué es la fe salvadora? Pudiéramos preguntarnos. Y podemos definirlo muy sencillamente: la confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Y esta fe salvadora tiene 3 elementos. Si tu fe la examinas y tiene esos 3 elementos, podemos decir gracias Dios porque estoy ahí. Pero si tu fe no tiene estos 3 elementos, creo que es importante de poder decirle al Señor, ayúdeme a tener este tipo de fe. La primera es conocer los hechos básicos de las Escrituras y los Evangelios. Como iglesia estamos teniendo unos espacios para el discipulado, se está teniendo un programa de lectura durante todo este año, y creo que eso nos encamina a todos. Quien no haya querido participar hasta el día de hoy de ni un discipulado, ni de leer la palabra de forma sistemática, bueno, yo creo que esto delante del Señor no va a ser una excusa de decir, es que yo no tuve la oportunidad de conocer tu palabra, Señor.
Pero la primera parte es que nosotros tenemos que conocer. Hay un autor que dice que tú tienes que conocer la Biblia como si fuera tu casa. O sea, sabes en dónde está el cuarto, sabes en dónde está la cocina, sabes en dónde guardas trastes, sabes en dónde ocupas para una bodega. Entonces tú tienes que saber, como área de culto hemos rescatado una práctica que se hacía hace tiempo atrás, y es la esgrima por rapidez y la esgrima por conocimiento. Y al principio fue un poquito complicado, porque hoy en día que tenemos ya los equipos digitalizados, nada más tú pones ahí Salmos y seleccionas el capítulo, Habacuc y seleccionas el capítulo, pero cuando traes la Biblia impresa y tienes que buscarle, ahí batallamos algunos. Entonces, cuando se nos dice una cita, vamos a leer por favor el libro de Timoteo. ¿Está el libro de Timoteo? ¿O está el libro de Tito? ¿O están los dos? Están los dos. ¿Y dónde buscaría usted? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento. Pues vamos muy bien. Pero yo creo que esto es más que aprendernos los libros de la Biblia. Esto es más que aprendernos de qué habla cada libro, que es una tarea interesante poder hacerlo. Pero ese es el primer punto. Nuestra fe tiene que estar basada en las Escrituras, en conocer la palabra de Dios, en entender esos hechos, conocimientos de quién es Cristo, la obra que Él ha hecho por nosotros, quién es el hombre, de dónde viene el hombre, conocer nuestra condición de hombres delante de Dios. Ese es el primer punto que tenemos que hacer. Si ese primer punto no lo tenemos, es yo creo en Dios, pero eso hay algunas cosas que la verdad se me complica creer, porque no, mi mente no me da para creer que Dios sea esto. Entonces ahí nos vamos a atorar, porque tenemos que creer primeramente en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. El segundo punto es aceptar todo lo que la palabra dice sobre Dios, sobre nosotros como personas, como hijos de Dios. Porque este es el punto. Hay personas que creen y creen toda la palabra y la conocen, pero no la aceptan. O sea, creen y dicen, bueno, yo sí creo porque ahí dice, por eso lo creo. Pero aceptarlo como para mí me cuesta, la verdad. Entonces el primer ingrediente es que tenemos que conocer la palabra de Dios. La segunda es que tenemos que aceptarla, todo lo que dice la palabra de Dios, el evangelio. Y la tercera y la más importante de todas ellas es mi confianza en Dios, en abrazar lo que hay en Cristo y entender que solamente Cristo y solo en Cristo es que nosotros tenemos salvación. Entonces conocemos la palabra, aceptamos la palabra y dependemos de Dios a través de su palabra y a través de lo que Él hizo. Si tu fe no está fundamentada en eso, si tu fe está tambaleando en alguno de esos casos, alguien puede decir, es que bueno, yo sí puedo creer la palabra, sí puedo aceptar esa palabra, pero se me hace difícil que con una muerte todo mi pecado, todo lo que yo soy, quede desechado a un lado. O sea, eso se me hace muy complicado. Bueno, creo que eso de manera natural, como ser humano como tal, no. Si no viene Dios a tu vida, si no tienes la ayuda del Espíritu Santo, difícilmente eso va a poder ser. ¿Cómo sé que tengo una fe genuina o una fe real? Bueno, pues al final de cuentas se tiene que se manifiesta en esa fe, en nuestra permanencia en Cristo y en su palabra. ¿Por qué? Porque tienes que saber la palabra, tienes que conocer la palabra, amar la palabra y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo sé que yo tengo esa fe genuina? Bueno, pues si yo me mantengo en Cristo, si yo me mantengo en su palabra. Y bueno, acabamos de terminar el mes de agosto, donde se nos habla acerca de la palabra del Señor, y en Mateo capítulo 12, verso 50, si quieren no vaya allá, yo lo voy a leer. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice. Juan capítulo 14, verso 23 al 24 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Juan capítulo 15 verso 14 dice, vosotros sois mis amigos si haced
si hacéis lo que yo os mando. Primera de Juan capítulo 2 versos del 4 al 6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. La importancia de la palabra. Ahora, podemos saber que lo que Jesús platicaba con estos personajes y les decía: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y cuando hablamos de la verdad, Jesús no estaba hablando directamente de los preceptos, no estaba hablando acerca de un libro de textos que tenían que conocer. Jesús en algún momento dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En pocas palabras dijo Jesús: si ustedes me conocen a mí. Entonces, si ustedes recuerdan, el título de nuestra charla el día de hoy es: nuestra libertad es Cristo. Porque dice: conoceréis la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Y conoceréis la verdad. En otras palabras, si lo parafraseamos, y conoceréis a Jesús, y Jesús los puede hacer libres. ¿Alguien está contento de conocer a Jesús? Pero así, con ánimo. ¿Sí? ¿Están contentos? Al nombre de Cristo. Bien, vamos a continuar. Y ahora, bueno, estamos en Cristo, tenemos la libertad, pero ¿de qué nos ha hecho libres? Yo le puedo decir algo: algunos de los que estamos aquí, Dios nos hizo libres de cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Así de sencillo. Pero vamos a tomar alguna de ellas. Y nosotros tenemos, primeramente, dentro de las libertades que tenemos en Cristo, uno es la libertad espiritual. Tenemos la libertad para poder conocer a Dios. Dice el verso 32 de nuestro capítulo base, que es Juan capítulo 8. Verso 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os... Ahí está Jesús diciéndoles: ya les dije que es la verdad, pero bueno, ahora les voy a decir quién es la verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si yo los liberto, ustedes pueden ser verdaderamente libres. Entonces, ellos tenían una religión impresionante, pero no estaban cerca de Dios. Hacían lo religiosamente correcto, se autojustificaban. Ellos decían que por lo que ellos hacían, pues ellos iban a alcanzar la salvación. Su fe estaba en sus obras. Hoy en día podemos estar aquí, inclusive podemos nosotros también decir: yo nunca falto a la iglesia. Ustedes van a empezar a leer la Biblia apenas una vez. Yo llevo leyéndola 5 veces o 10 o 20 o 30 veces. No es por lo que tú haces, es por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, el hecho de que seamos libres nos permite disfrutar de hacer lo que hacemos. Disfrutamos alabar a Dios, disfrutamos de su palabra, y no importa cuántas veces podamos leerla, pero eso es algo que es como consecuencia de la libertad que tenemos en Cristo. Entonces podemos decir que Dios nos hizo libres espiritualmente. Dice la palabra de Dios: no hay justo ni aun uno, solo los que reciben a Cristo por medio de la fe son hijos de Dios y libres de la esclavitud. Debemos examinarnos, porque podemos decir que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pero si no tenemos ningún fruto de ello, debemos de tener cuidado. Porque podemos decir: no, yo soy cristiano, tengo muchos años. El punto es, la Biblia no dice: y los van a conocer por los años que lleven de cristianos. Dice: y los conoceréis por sus frutos. Pregunta es: ¿qué frutos estás dando? Cuando tú te acercas a un árbol y sabes que trae guayabas, pues te acercas porque hay una guayaba ahí que a lo mejor quieres tú disfrutar. El punto es, si hay fruto del Espíritu de Dios en tu vida, cuando la gente se acerca a ti, ¿qué fruto recibe? ¿Amor, gozo, paz? ¿O recibe rechazo, crítica, contienda, murmuración? ¿Qué tipo de fruto recibe? Porque si no estamos recibiendo ese fruto, pues entonces tenemos que examinarnos a la luz de la palabra.
¿De qué otra cosa nos liberta el hecho de estar en esa libertad en Cristo? De la condenación y de la culpa. Así rápido, el tiempo se nos está yendo. Recuerda 5 de las cosas más horribles que hayas hecho en tu vida. 5 nada más, que a lo mejor solamente tú sabes, ni siquiera tus papás, ni tus hijos, ni tu condenación está sobre tu vida. No has tenido la libertad que Cristo te ha dado. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versos 1 y 2, dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu y de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda nuestra condenación al morir en la cruz del Calvario. Es gracias a su muerte y a su resurrección que somos limpios de todo pecado. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gracias al Señor? El libro de Colosenses capítulo 2 nos dice: anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo aquello que apuntaba para decir: sí, él es culpable. Y algo, aquí sí tengo que hacer un paréntesis. No es que la agarraron esa acta y la rompieron y te dijeron: ya, no hay pecado para ti. No, sino que esa acta que te iba a poner en una condenación eterna, no es que se haya destruido así como así, decir: ya no hay nada para ti. No, alguien tomó tu lugar. Alguien pagó por esa culpa, por esa condenación que tú merecías, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que hoy, en su aparente libertad, dijimos hace un rato, toma decisiones que los tienen aún más en condenación que en otra cosa. ¿De qué nos libertó? De la muerte eterna. Dice el libro de Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús. ¿De qué otra cosa nos libertó? De la ira de Dios. Esta es una de las cosas más fuertes, la ira de Dios. El libro de Romanos capítulo 5 verso 9 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de él seremos salvos. ¿De qué? Del castigo de Dios. Hemos sido salvos por el castigo de Dios. La Biblia habla de que hay un día, va a haber un día en que los que hoy se mofan de Dios, en donde los que hoy se burlan de Jesús, en donde todos los que hoy no quieren saber nada de Cristo, va a haber un día en donde Dios va a derramar todo su castigo y toda su ira sobre esa gente que no puso su confianza en Cristo Jesús. Él juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebeldía contra él. Sin embargo, él mismo nos proporcionó la solución para que no estemos ahí, y es que todo recae en Jesús. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es para castigo, sino para salvación. Ese es el destino que Dios desea para acercarnos a la presencia de Dios. Ya no somos esclavos, ya no estamos lejos de Dios, sino podemos acercarnos. El libro de Hebreos capítulo 10 versos 19 y 20 nos dicen: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesucristo tenemos plena libertad de entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El libro de Hebreos capítulo 10 verso 22 nos dice: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero en plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Él derramó su sangre para que hoy nosotros pudiéramos tener libertad. Pero ¿cómo es que vivimos? Y con eso estoy concluyendo. Esa libertad, quizá cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos desearla, decir: yo no quiero ser más libre, yo no quiero ser más, esclavo de la condenación. Yo no quiero ser más un esclavo espiritual que no puede entender la palabra del Señor. Yo no quiero ser más esclavo de la muerte eterna, porque sé que hay una muerte eterna. Mucho menos quiero ser condenado por la ira de Dios. Y yo quiero estar cerca de Dios. Yo no quiero estar
por el pecado, por lo que en algún momento dije, hice, me siento lejos de Dios, me autodiscipliné, yo creo, y hoy me siento como, hay gente que dice que se siente como trapo de inmundicia. La Biblia dice que esas son nuestras obras, pero hay gente que dice que se siente así. Yo nada más le pregunto, ¿usted sabe que es un trapo de inmundicia? Yo creo que si usted lo entendiera, dijera, no, no, tan feo, no, no, así no. Pero yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo eso lo tenemos, pero si somos hijos de Dios, si hemos puesto nuestra confianza en Dios. Hoy en un mundo donde cada uno de nosotros vivimos tan independientes, el libro de Isaías nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. El libro de Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay algunos que sí podemos tener una dependencia de Dios, pero al final de cuentas trabajamos de forma independiente, porque no lo tomamos en cuenta, así como nuestro Salvador. Pero de aquí para acá, Dios, de aquí para acá yo me mando solo, de aquí para acá yo creo que yo puedo tomar mis propias decisiones. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Jesús en esta tierra no caminó en independencia, caminó en total dependencia hacia Dios. Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo capítulo 27:46 que Jesús estaba en sus últimos momentos de agonía, dijo a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe una cosa? Y con esto quiero concluir. Jesús y el Padre siempre caminaron de una forma armoniosa, pero en el momento en el que Jesús vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, ese día, cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario, esa unidad que había entre el Padre y el Hijo tuvo que ser rota. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Y cuando nosotros vemos esto a la luz de la palabra, podemos entender cómo es que Dios se despojó de todo a través de Jesús, para que hoy usted y yo pudiéramos tener esa libertad. Hoy hemos aprendido que si no tenemos una fe que realmente honre a Dios, no estamos en el camino correcto, pero también sabemos cuáles son las características de esa fe, y también sabemos que somos libres en Cristo Jesús y de lo que somos libres en Él. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Demos gracias al Señor por su palabra. Señor, queremos agradecerte por la bendición, Señor, que tenemos hoy de conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has retado, Señor, a examinar nuestra fe y a saber si esa fe está sustentada en tu palabra. Si esa fe, Señor, y lo que trae tu palabra está sustentado, Señor, en aceptar y atesorar tu palabra. Y lo más importante, si es que nosotros hemos descansado, Señor, y hemos aceptado el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias por esa libertad que tenemos. Yo te pido que si alguna persona nos escucha en este lugar, Señor, o a través de la transmisión, y hoy quiere, Señor, experimentar esa libertad que solamente se puede entender y disfrutar cuando somos hijos tuyos. Tu palabra dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo te pido, Señor, que tú escuches cada oración en esta noche, Señor, y que nos permitas vivir, Señor, como leímos al principio en el libro de Gálatas, que no volvamos a estar ya nuevamente en esclavitud, sino que permanezcamos en esa libertad, Señor, que ya no estemos condenados, que podamos recordar que ninguna condenación hay para los que están en ti, Señor, y que por ningún motivo nosotros que hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, merecemos tu ira, ni una muerte eterna, ni el castigo, Señor, y que tenemos esa libertad de poder acercarnos confiadamente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser dependientes tuyos, a no ser independientes,
sino a depender de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Es en Cristo Jesús, Señor, que nosotros lo pedimos. Amén. Vamos a continuar. Tome su lugar en esta tarde. Es así como damos gracias a Dios por su palabra, que nos enseña, que nos corrige, que nos anima, que redarguye, de tal manera que podamos estar enteramente preparados para toda buena obra. Yo dejo este espacio a nuestro pastor, el hermano Salomón Morales, pastor de esta iglesia, quien continúa. Y libres de una condenación eterna y prepararnos un lugar realmente eterno con Dios. Creo que es la mejor bendición que cada uno de nosotros debemos realmente de buscar, esa libertad, ¿verdad? Que un día podamos estar eternamente con el Señor. Bueno, hemos escuchado la reflexión de la Sagrada Escritura. Vamos a tomar nuestro momento de intercesión y vamos al libro de Isaías, por favor, capítulo 53, y leamos solamente los de 3 al verso 5. Y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Como que escondimos de él el rostro, él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si en esta tarde tú estás en este lugar y vienes con alguna enfermedad, con algún problema, con alguna necesidad, quiero decirte que Jesús no solamente te salvó, sino que también te da el derecho de ser sano, de ser libre de toda opresión que el enemigo quisiera poner sobre tu vida. Vamos a tomar entonces ese tiempo de intercesión. Tú que estás también allá en casa, si estás afligido, enfermo, necesitado, bueno, este es el momento en el cual nos unimos toda la iglesia para poder rogar por tu problema, por tu necesidad, estando plenamente seguros de que el Señor obrará también en tu problema. Vamos entonces a tomar ese tiempo de oración. Si puedes venir aquí o en tu lugar, póstrate y juntos vamos a tomar ese momento de oración al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, su palabra dice que tú hacías oraciones, hacías, Señor, rogativas. Y en esta tarde, Señor, la palabra, Señor, nos habla y nos enseña que ciertamente tú llevaste toda enfermedad, ciertamente tú sufriste por todo dolor, y por tu llaga, Señor Jesús, nosotros hemos sido curados. Mira, Dios, en esta tarde, Señor Jesús, no sé si alguien venga con alguna aflicción, venga con algún dolor, esté pasando alguna lucha, alguna prueba, alguna situación, Señor, adversa, Señor, o algún espíritu esté perturbando su mente, esté perturbando su cuerpo, su vida. Pero no importa, Señor, la situación, no importa el problema en el cual él o ella esté viviendo o esté, Señor, pasando. Pero la palabra del Señor dice: os doy autoridad sobre todo principado, os doy autoridad sobre todo mal, para echar fuera toda enfermedad y todo problema que el maligno quisiera poner sobre la iglesia. Señor, gracias, Señor, porque su palabra dice: para eso vino y para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para destruir no solamente una enfermedad, no solamente un problema, sino la palabra dice para destruir todas las obras del diablo que estaban puestas sobre las personas que estaban oprimidas. Señor, tu palabra dice que tú aún hiciste libres a todos los que estaban oprimidos por cualquier necesidad y cualquier problema. En el nombre de Jesús tomamos autoridad y reprendemos todo plan y toda obra del enemigo en contra de la iglesia. Pero también te rogamos por aquellos que nos siguen y que están en casa, que no es posible que puedan estar aquí. Pero Señor, ahí, Señor, donde ellos están, te ruego que envíes, Señor, la palabra
como aquel centurión que vino. Dijo: no soy digno de que vengas y entres a mi casa, pero di solamente tu palabra y mi siervo, mi sierva sanará. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros confiamos y nosotros creemos que eres el Dios de los prodigios, el Dios de los milagros. Y allí, Señor, donde ellos están, Señor, en esta hora sean tocados. Ese Espíritu Santo de Dios pueda descender, tocarlos, y que en esta hora ellos puedan ser, Padre, libres. Oh Padre, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás haciendo libres y sanos, Señor, a cada uno. Te rogamos por los hermanos de Estados Unidos, en varias familias que cada domingo, Señor, están conectando para seguir el programa. Y yo te pido que ahí donde están, si hubiera algún afligido, algún enfermo, necesitado, clamamos, Señor, por cada familia que en esta noche reciban. Y donde quiera que haya alguien, Señor, que está necesitado, Señor, reciba en el nombre de Jesús de Nazaret una respuesta, Señor, a su necesidad. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra dice, y esta es la fe que nosotros tenemos, que si algo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, bueno, pues Él lo hace. Ten esa confianza que Jesús ha hecho, ¿verdad?, lo que dice en su palabra. Muy bien, vamos a tomar también ese momento, ese tiempo de poder orar, ¿verdad?, por nuestras ofrendas, orar también por nuestras primicias, lo que Dios realmente nos da. Bueno, tomemos ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos al libro de Malaquías. Ya tiene días que no recordamos, ¿verdad? Y es necesario que recordemos, ¿verdad?, que tenemos que honrar al Señor, ¿verdad?, con nuestros diezmos, nuestras primicias y todo lo que la palabra dice. Vamos entonces al libro de Malaquías, capítulo número 3, ¿verdad? Y leamos estos versos, ¿verdad?, solamente, que dice así. Malaquías 3, verso 6, dice: porque yo, Jehová, yo no cambio, y por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos hacia mí, y yo me volveré hacia vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos nosotros de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y el 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar entonces por cada trabajo, cada negocio, cada profesión, porque la verdad. Comparte esta transmisión. Te invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook como Iglesia Sinaí. YouTube como Sinaí. Nos vemos pronto.
Que Dios te bendiga.